Bienvenidos al curso Lineamientos para el diseño de cuadros de mando. La lección número 4 se concentra en el tema del uso del color. El color es al final uno de los elementos más importantes que debemos manejar adecuadamente en el diseño de un cuadro de mando. Y es que el color no es, en el caso de un cuadro de mando, un elemento decorativo, es sobre todo un elemento que utilizamos para comunicar. En referencia al uso del color, pues vemos aquí primero una gráfica que está en blanco y negro, no hay mucho que hablar a nivel de color, y nos representa tipos de picheo del béisbol, bola rápida y otro tipo de situaciones, y cada punto representa uno de esos tipos de lanzamientos. Y no podemos saber mucho más a través de esta representación que el tipo de picheo que se hizo en cada una de las oportunidades. Pero cuando agregamos esta última gráfica, la que ven abajo, vemos cómo el uso del color nos permite representar una dimensión adicional a la información que estamos representando. Y en este caso vemos la misma distribución de arriba, la vemos reproducida abajo, pero el color representa la velocidad del lanzamiento de picheo. Y en ese caso vemos que las bolas rápidas, naturalmente, tienen una velocidad promedio más alta que, por ejemplo, una bola con cambio o alguna de las otras tipos de lanzamientos que aquí se dan. Este es un buen uso de color. ¿Por qué? Porque le ha agregado una dimensión adicional a la representación de información que estamos haciendo. Entonces el uso del color, como indicábamos, debe tener un sentido cuando se utiliza. No es decorativo, es para comunicar una información. Y el color, como todos sabemos, por su misma naturaleza tiene un significado. Cuando uno piensa en un color alegre, pues piensa en rojo, piensa en amarillo. Si piensa en un color triste, pues piensa en el negro, en el gris. Hay como ciertas características que le son asignadas a los colores. Y aquí vemos, por ejemplo, 5 tipos de clasificaciones muy naturales de color que la mayoría de nosotros en algún momento hemos visto. Tenemos, por ejemplo, los tonos de tierra, que son tonos suaves de colores y que tienen un efecto relajante. Ante esos colores uno lo mira y se siente tranquilo. Los colores frescos son tranquilizantes, son calmados, también ayudan a cierto nivel de tranquilidad, mientras que los colores de intensidad creciente lo que nos dicen es que a más fuerza del color es más importante el dato que se está viendo, y entonces nuestra atención va a tender a buscar ese mayor color porque sabe que ahí hay algo que es importante. Los colores no naturales nos alarman, nos inquietan, nos hacen sentir nerviosos. El uso del rojo o de un amarillo muy fuerte, uno dice aquí está pasando algo. Inmediatamente llaman nuestra atención y enfocamos en qué se está siendo representado por ese color. Generalmente situaciones de cuidado, de emergencia, van a utilizar este tipo de colores. Y los colores cálidos son optimistas, son activos, son vívidos, nos hace sentir bien. Esa es más o menos parte de su significado. Entonces, cuando decidimos usar un color, debemos irnos para aquellos colores que ya tienen un significado puesto en ellos y no tratar de imprimir un nuevo significado a un color que ya existe. Por ejemplo, si queremos utilizar un equivalente a colores del semáforo, obviamente vamos a usar el rojo para una situación preocupante o negativa y el verde para una positiva, el amarillo para un nivel intermedio. No vamos a venir a hacerlo al revés, ni vamos a usar en lugar de los colores del semáforo 3 colores que no tienen ese significado en la mente de las personas. Cuando manejamos colores en una representación, sobre todo cuando queremos representar distintos niveles de intensidad, usamos escalas. Y hay 3 tipos de escalas que podemos utilizar.
La secuencial, en ella los colores se ordenan de manera descendente de tonalidad. Quiere decir que a menos color hay una debilidad, a más color hay una mayor intensidad o mayor presencia de un fenómeno que estamos presentando. También los colores se pueden utilizar a través de una escala divergente, donde dos esquemas secuenciales, dos colores generalmente opuestos, se extienden desde un punto intermedio hacia los extremos. Entonces vemos en este ejemplo un azul y un café más o menos, que donde se juntan en el punto intermedio es casi llegando a blanco. Entonces sabemos que son divergentes. Y el categórico, utilizamos distintos colores, pero nos aseguramos que entre un color y el adyacente hay un fuerte contraste. Las primeras dos columnas, por ejemplo, son celeste, pero uno es muy pálido, otro es muy fuerte. Luego pasa a verdes, muy pálido, muy fuerte, y así va sucesivamente con distintos colores. En el uso del color también es importante no hacer trabajar el cerebro de las personas. Hay una manera fácil de comunicar, hay una manera más difícil de comunicar. En el primer círculo vemos dos colores muy similares de naranja y podría ser un mayor esfuerzo para un usuario entender dónde termina un color y dónde empieza el otro. Por el contrario, al usar colores complementarios como el círculo del medio, donde la parte superior es naranja y la inferior es celeste, pues es muy sencillo distinguir qué área le pertenece a un color y qué área le pertenece al otro. Finalmente, en el último círculo, donde hay dos tonalidades de celeste, es nuevamente un poco más esfuerzo poder diferenciar el área de una y de otra. Entonces la idea es, hagámosela fácil al usuario. Usemos colores complementarios para que la vista inmediatamente comunique y no tenga que entrar a trabajar el cerebro. El color también puede usar el contraste como una forma de resaltar un resultado. Aquí vemos 3 veces representada la misma figura. En esta primera figura tenemos una tonalidad muy pálida de gris y un negro muy oscuro para representar a un globo. En la de abajo usan dos colores contrastantes, morado y amarillo, y en la última se quedan en una sola tonalidad. En esta figura, ubicar la figura del animal es mucho más difícil que en esta, y sobre todo totalmente diferente a esta de arriba. En la primera figura es evidente de inmediato dónde está ubicado el animal. En las otras se requiere un mayor nivel de esfuerzo. De nuevo, usemos ese tipo de contrastes para hacerle fácil a las personas el entender qué es lo que nosotros estamos representando. Finalmente retomamos un punto que se vio en el curso sobre conceptualización de cuadros de mando, y es la relación entre dato y tinta. Cuando diseñamos los elementos de un cuadro de mando, de un dashboard, debemos asegurarnos que la mayor cantidad de tinta que se utiliza en la visualización está enfocada en representar el dato y no en adornarlo. Tomemos esta primera gráfica como ejemplo. Tenemos una serie de elementos innecesarios que no hacen más fácil ni ayudan a entender la información. La cuadrícula de fondo, el color celeste del fondo, solo hace más complejo, como en el caso del logo anterior, diferenciar el área del dato del área del contorno. En este primer ejemplo vemos cómo si eliminamos la cuadrícula nos queda una visión mucho más clara en esta segunda versión, y al quitarle el celeste es todavía más fácil aún poder identificar dónde están las barras de datos.
En la siguiente versión vemos cómo seguimos limpiando esta figura para quitarle unas líneas horizontales que tenía, y en esta quinta versión vemos que esas líneas horizontales que antes existían como para decir acercarnos al valor de la barra es reemplazada ahora por una línea blanca, que en realidad lo que hace es quitar color donde está la línea para que se pueda ver esa representación. Y la versión final que nos queda es una versión muy limpia, donde ya la tinta está siendo utilizada para representar el dato sin ningún adorno innecesario. Ya no están los bordes, por ejemplo, estos bordes que estaban aquí de la gráfica ya no aparecen acá. Se ha ido limpiando, quitando este recuadro, etcétera, hasta dejar la última versión, que es una versión muy limpia, muy legible, donde la tinta está siendo utilizada para el dato. En síntesis, entonces, lo que tenemos es un énfasis en utilizar el color si y solo si aporta un significado adicional a la visualización que tenemos. Por otro lado, al usar un color, se debe considerar el significado que ese color guarda para las personas en su pensamiento, y la importancia de utilizar el contraste para resaltar una información que es importante, que es relevante, que tiene mayor significancia en el contexto de lo que estamos mostrando.